Probablemente has escuchado a tus padres o a otros boomers decir que deberías comprarte una casa. Ya sabes, formar una familia, invertir para el futuro, vivir una vida feliz. Tal vez incluso te han contado historias sobre cómo compraron su primera casa a un precio bajo y con casi nada de competencia. Suena bien, ¿verdad? Pero luego te das cuenta de que hoy en día mucha gente ni siquiera puede pagar el alquiler, mucho menos comprar una casa. Incluso quienes tienen una hipoteca luchan por mantenerse al día con los pagos. Podrías pensar que esto es solo un problema de tu país y considerar mudarte a otro lugar solo para descubrir que el mismo problema ocurre en casi todo el mundo. Entonces, ¿qué está pasando realmente? En este video vamos a explicar por qué la vivienda se ha vuelto tan inasequible, cómo la propiedad de una casa se convirtió en un juego manipulado, quién se está beneficiando realmente y si esto va a parar alguna vez. Empecemos. Hace tiempo comprar una casa era simplemente una parte normal de la vida. Significaba tener un lugar donde vivir, criar una familia y sentirse estable. No se trataba de presumir ni de hacerse rico. En los años 60, la mayoría de las casas costaban alrededor de 2 a 3 veces el salario anual de una persona promedio. Eso significaba que incluso una sola persona con un trabajo normal podía permitirse comprar una casa. Algunos países incluso ayudaban ofreciendo préstamos baratos para familias. En Estados Unidos, por ejemplo, estaba la Ley Hay, que ayudó a muchos veteranos a comprar casas después de la Segunda Guerra Mundial. Pero eso ha cambiado ahora. En Estados Unidos, la casa promedio cuesta alrededor de 5 a 6 veces el ingreso medio del hogar. En ciudades caras, puede superar las 8 veces el ingreso. Y hoy en día, las casas no son solo lugares donde vivir. Se usan para ganar dinero. Las personas mayores compraron casas cuando eran baratas y vieron cómo su valor subía con el tiempo. Algunas ahora tienen más de una. La gente empezó a ver las casas como una inversión, no solo como un hogar. Por eso, muchas casas nuevas son más lujosas, generan más beneficios, y las casas pequeñas, las iniciales, están desapareciendo. Con el tiempo, la idea de un hogar sencillo cambió. Se convirtió en algo que se compra, se mantiene y se vende por dinero. Y cuando esa mentalidad se impuso, todo comenzó a cambiar. Podrías pensar que los precios de las casas deberían bajar cuando menos gente compra. Así es como funciona con la mayoría de las cosas, ¿no? Si nadie quiere comprar un teléfono o un coche, el precio baja. Pero con la vivienda es diferente. Los precios siguen subiendo, incluso cuando los compradores tienen dificultades. ¿Por qué? Primero, por las leyes de zonificación. Muchas ciudades tienen reglas estrictas llamadas leyes de zonificación que deciden qué tipo de edificios pueden ir en qué lugares. Por ejemplo, imagina que Wee City tiene 100 hectáreas de terreno. El gobierno podría dividirlo así: 25 hectáreas para viviendas, 25 para tiendas y oficinas, 25 para fábricas y 25 para parques. Así la ciudad se mantiene equilibrada. Pero a veces el gobierno planifica mal. No actualiza las reglas cuando la población crece o cuando más personas necesitan viviendas. En algunos vecindarios, las leyes de zonificación incluso prohíben los apartamentos o casas pequeñas completamente. Eso significa que se pueden construir menos viviendas, así que los precios se mantienen altos. Y aunque haya terreno disponible para construir casas, algunos constructores no construyen de inmediato. En lugar de eso, lo compran y esperan. Esto se llama acaparamiento de terrenos. Esperan a que los precios suban, así pueden construir después y vender las casas por más dinero. Segundo, el proceso de construcción es complicado, es lento y caro. Puede retrasarse por problemas con permisos, aumento en los costos de materiales, escasez de trabajadores o incluso mal clima. A veces es peor. El terreno queda atrapado en disputas legales y todo el proyecto se detiene para siempre. Por eso, a veces ves edificios a medio construir, como fantasmas. Y cuando los constructores logran construir, usualmente lo hacen con casas grandes y lujosas, porque esas generan más beneficios. Tercero, las casas zombie. Sí, algunas viviendas ni siquiera están habitadas.
Inversores las compran, las dejan vacías y esperan a que los precios suban. Estas se llaman casas zombie y empeoran aún más la escasez de viviendas. Antes, si alquilabas un lugar, tu casero normalmente era una persona común, tal vez una pareja jubilada o alguien con una segunda casa, como en el dibujo animado de Mr. Bean viviendo sobre su casera gruñona. Bueno, eso todavía existe hoy, pero no tanto como antes, porque muchos inquilinos hoy en día ni siquiera saben quién es el dueño de su vivienda. En muchas ciudades no es una persona, es una empresa gigante. Grandes firmas de Wall Street como Blackstone e Invitation Homes ahora son dueñas de decenas de miles de casas. Algunas poseen más de 100,000 viviendas. A estas empresas no les importa vivir en las casas, les importa usarlas para generar más ganancias. Esa es una de las razones por las que el alquiler sigue subiendo, incluso cuando menos personas compran casas. Y no es solo Wall Street. Incluso propietarios normales están participando. Una de cada 4 casas, o sea, el 25%, es comprada por inversores, incluyendo grandes empresas. Así que ahora las personas comunes no solo compiten con otras familias, compiten con inversores ricos o empresas que están corriendo para comprar más casas y alquilarlas. Aún peor, algunas casas ahora se alquilan como estancias cortas, estilo Airbnb para turistas. Si no has oído hablar de Airbnb, es una forma de alquilar tu casa o apartamento por unos días o más tiempo. Es como un hotel. Es genial para viajeros con presupuesto ajustado, especialmente en grupos, ya que muchos Airbnbs permiten que se queden más personas en un solo lugar, a diferencia de los hoteles. Pero cuando hay demasiados Airbnbs, se vuelve más difícil para los locales competir, porque esas viviendas ya no están disponibles para quienes realmente quieren vivir allí. Por eso, si has visto las noticias últimamente, muchos locales en lugares como Barcelona, España, han comenzado a protestar contra el turismo, porque tantas casas se han convertido en Airbnbs, desplazando a los habitantes y haciendo que la vivienda sea aún más escasa. Si alguna vez te has quejado de que no puedes permitirte una casa, probablemente alguien te ha dicho que es tu culpa. Tal vez te dijeron que dejaras de comprar tostadas con aguacate o que trabajaras más duro, pero esa no es la verdadera razón por la que la gente no puede comprar una casa. La verdad es que los precios de las casas han subido mucho más rápido que los salarios. Incluso si ahorras cada mes, el precio de la casa sube más rápido que tus ahorros. Y cuando los políticos intentan ayudar, muchas veces sale mal. Otorgan exenciones fiscales o bonos para compradores primerizos, lo cual suena bien. Pero estos programas solo aumentan la demanda. A veces no generan más casas, así que los precios suben aún más. Mientras tanto, el sistema está lleno de contradicciones. Algunos propietarios votan para bloquear nuevos desarrollos de vivienda porque quieren proteger el valor de sus propias casas, pero al mismo tiempo quieren que los precios sean accesibles para sus hijos. Eso no tiene sentido. Y ni siquiera hemos hablado de las hipotecas, ya que las reglas hipotecarias siguen cambiando. Obtener un préstamo para una casa es cada vez más difícil. Incluso si haces todo bien, la meta sigue alejándose, porque el precio de las casas y el alquiler siguen subiendo. En las grandes ciudades, los inquilinos suelen gastar entre el 35% y el 45% de su ingreso en alquiler, muy por encima del 30% recomendado. Y quienes logran comprar muchas veces se sienten atrapados con pagos mensuales altos y tasas de interés crecientes. Por eso muchas personas se sienten estancadas. La gente suele preguntar, ¿podemos arreglar esto? Bueno, la respuesta es sí, pero no será fácil. Hay algunas ideas que los expertos proponen. La primera se llama impuesto al valor del suelo. Eso significa que en lugar de gravar tanto el terreno como el edificio, solo se grava el terreno, ya sea que tenga una mansión o una cabaña encima. Sí, no es una solución perfecta, pero anima a los propietarios a construir o vender, en lugar de simplemente quedarse con tierras vacías esperando a que suban de precio.
La segunda idea es la reforma de las leyes de zonificación, cambiando las reglas para que se puedan construir más casas, como apartamentos o unidades más pequeñas. Algunos lugares incluso están considerando prohibir que las grandes empresas compren viviendas unifamiliares, para que la gente común tenga una oportunidad justa. Y finalmente, poner fin o reducir los beneficios fiscales para los propietarios con múltiples viviendas. Esto podría reducir la cantidad de casas utilizadas solamente como inversiones y liberar más viviendas para quienes compran por primera vez. Entonces, ¿por qué no estamos haciendo ya todo esto? Una de las razones es que la mayoría de las personas en el poder ya tienen casa. De hecho, alrededor del 65% de los estadounidenses son propietarios. Sí, más de lo que esperabas, ¿no? ¿Verdad? Eso significa que si los precios bajan, muchas personas se enfadarían, incluidos los votantes, y ningún político quiere eso. Además, una caída repentina de los precios podría ser peligrosa. Las personas que compraron recientemente podrían terminar debiendo más de lo que vale su casa, porque al banco le importa el monto del préstamo, no el valor actual de la casa. Esto fue como lo que pasó en la crisis de 2008 que llevó a muchas personas a la bancarrota. Incluso si los precios bajan, no ayudará a largo plazo a menos que cambie todo el sistema. Por ejemplo, en Estados Unidos, en 2020, alrededor del 40% de las nuevas viviendas unifamiliares se vendieron por menos de $300,000. Para 2024, esa proporción cayó a entre 16 y 23%, dependiendo de la región. Eso es un colapso nacional en viviendas nuevas asequibles. Así que, a menos que cambien las reglas, alquilar podría convertirse en la norma para toda una generación. Tener una casa se supone que es parte del sueño, pero nos hemos asegurado de que la mayoría de los soñadores no puedan pagarlo. Así que, en conclusión, ¿por qué la gente ya no puede pagar una casa? No se trata solo de precios altos, se trata de cómo todo el sistema cambió. Las casas solían ser algo en lo que vivir. Ahora se tratan como herramientas de inversión. Los precios se inflan a propósito, la oferta se retiene y los grandes inversores compran casas antes de que las familias comunes siquiera tengan una oportunidad. A menos que arreglemos todo el sistema, los problemas reales nunca se resolverán. No olvides apoyar este tipo de contenido suscribiéndote y viendo este otro video muy curioso que te encantará.